Efesios 5. Pueden tomar sus lugares. Y es una carta, como su palabra o su nombre lo dice, dedicada a la iglesia en Éfeso, por eso su nombre es Efesios, ¿verdad? Y esta carta fue escrita por el apóstol Pablo como una exhortación o recomendación a la iglesia en Éfeso, que era una iglesia que se fundó en medio de una ciudad que vivía mucho en la magia, ¿verdad? En el paganismo, y ellos tenían una diosa llamada Diana de los Efesios, la cual gobernaba sobre toda esa región. Pero para los que no conocen la historia o el contexto de la ciudad de Éfeso, fue Aquilas y Priscila, ¿verdad? Y otro personaje que llevaron o introdujeron la palabra a esa iglesia, y posteriormente llegó el apóstol Pablo. Éfeso, les decía yo, era una región o una ciudad demasiado rica en términos económicos, pero también era una ciudad muy fortificada en sus dioses. Entonces, meter el evangelio a la ciudad de Éfeso fue un trabajo laborioso en aquel momento para la gente, hasta que llegó el apóstol Pablo. Y la iglesia de Éfeso comienza su historia así, lo voy a leer en el libro de Hechos 19. Fue una iglesia que empezó a conocer de Dios, pero no conocía el Espíritu de Dios. Y es así como nace la iglesia en Éfeso. Hechos 19 lo narra de la siguiente manera. Hechos 19 dice así. Lo pueden buscar los que quieran, los que no lo pueden anotar. Dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos les dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautizo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. De ahí pueden seguir leyendo ustedes la historia de cómo nace la iglesia en Éfeso. Fue una iglesia que empezó a vivir una vida, vamos a llamarlo así, en Cristo, pero ignoraban, ¿verdad?, que había un Espíritu Santo que era el que los iba a guiar a una vida diferente. Y entonces el proceso de la iglesia en Éfeso fue constantemente así. Por eso caemos a la carta de Efesios 5, donde el apóstol Pablo les dice: andad como hijos de luz. La carta de Efesios es una exhortación no tan solo a ellos en aquel tiempo, sino ahora a nosotros. ¿Por qué? Porque los exhorta acerca de la unidad del Espíritu, los exhorta acerca del matrimonio, de cómo amar a las esposas, les exhorta de cómo andar y ser imitadores, ¿verdad?, de la luz, y les enseña acerca de la armadura de Dios, de que hay una lucha, ¿verdad?, en Efesios 6, en la cual nosotros no vemos, pero que es real. Entonces, la carta de Efesios nos habla, hermanos, o nos motiva a nosotros como creyentes a madurar en la fe y resaltar el conocimiento de Cristo en la iglesia a través de la unidad, de la llenura del Espíritu y del sometimiento. Pero entonces el apóstol Pablo dice o inicia así: ser imitadores de Cristo. Y cuando hablamos de imitación, ¿qué podemos entender, hermano Pablo? Cuando dice el Señor, ser imitadores. Ser igual que otra cosa, o sea, comparándose con algo específico, ser igual que eso. Ser igual que eso, hermano. Tenemos que andar como Él anduvo en la tierra, andar como Él anduvo, manito, pasos, seguir sus pasos. A menudo todos conocemos lo que es una imitación. Vamos a hablarlo a lo mejor de cosas terrenales. Sabemos que hay una ropa original y hay otra que es imitación. Sabemos, ¿verdad?, que hay algunos tenis originales, otros imitaciones, que son cosas que se parecen, pero que no son
exactamente iguales. Bueno, cuando Dios habla en términos ser imitadores de mí, dice, como yo que amé a la iglesia, nos habla de imitar a Dios en el amor, en la esencia de lo que era Dios. Porque muchas personas, que era lo que le pasaba a la iglesia en Éfeso, imitaban los pasos. Es decir, usted puede decir que es cristiano porque viene a la iglesia. Y usted puede decir que es cristiano porque canta alabanzas, porque hace oraciones, porque ora por alguien y sana. Pero la Biblia nos enseña que eso no es ser imitador del Señor. El imitar al Señor no es como les comparaba yo hace rato, que ves una ropa original y una que es imitación, y aunque se parecen, no es exactamente como el original. Pero Dios manda a la iglesia en Éfeso de ser como Él. No tan solo cumplir con algunas situaciones específicas que se requieren en la iglesia o en la vida eclesiástica. ¿Qué quiero decir con esto? Romanos 13 lo dice de una mejor manera. Romanos 13, en el versículo 8, dice la palabra del Señor así: no debáis a nadie nada, sino el amarnos unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En esta se sentencia. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros vuestra salvación que cuando creíamos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. El Señor dice: ser imitadores de mí, pero ¿de qué manera? En amor. Y muchos de nosotros sabemos que la Biblia nos manda amar, pero lo difícil es aplicarlo. ¿Por qué? Porque más adelante nos habla de la necedad. Dice: no andar en necedades. Alguien necio es alguien que tiene falta de conocimiento, pero no porque sea ignorante, sino porque el conocimiento que tiene no lo aplica en la manera adecuada. ¿Por qué dice eso? Porque dice andar con diligencia, no como necios, sino como sabios. Todos de nosotros muchas veces andamos neciamente en el camino del Señor, porque no estamos siendo imitadores del Señor. Simplemente nos hacemos partícipes de la iglesia del Señor, pero no quiere decir que vivamos como Dios vivió. Y eso es, como leímos en Romanos, en amor. El Señor manda y exhorta, dice: no debáis nada a nadie, ni siquiera, porque en esto se resume el amor. El amor no le hace mal al prójimo, sino que te hace imitar al Señor. Entonces hoy, como la iglesia de Éfeso fue una iglesia que le faltaba amor. ¿Y por qué digo que le faltaba amor? ¿Todos conocen cómo terminó la iglesia en Éfeso? ¿Alguien sabe cómo terminó la iglesia de Éfeso? Apocalipsis 2. Apocalipsis 2, el mensaje a las iglesias. Y en Apocalipsis 2, dice así: escribe el ángel a la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los que han hallado mentirosos, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y te quitaré
quitaré tu candelero del lugar si no te hubieres arrepentido. La iglesia de Éfeso, vimos cómo comenzó. Fue una iglesia que empezó a buscar de Dios, pero no conocía el Espíritu Santo. Vino el apóstol Pablo y les introdujo que el Espíritu Santo los iba a ayudar a tener una vida diferente. Dice, ustedes no conocen del Espíritu Santo, entonces oró y vino sobre ellos el Espíritu Santo, el cual les repartió lenguas a ellos y los introdujo a vivir una vida diferente a como la que ellos vivían. Pero en todo el proceso de la carta de Efesios los exhorta a andar como hijos de luz, a andar imitando al Señor. Pero Apocalipsis, el mensaje de Juan, el último mensaje, ¿verdad?, en las islas de Patmos, dice que una de las 7 iglesias era la iglesia en Éfeso, que era una iglesia que tenía trabajo arduo, que por amor del nombre del Señor trabajaba fuertemente, que había sufrido, que no soportaba a los malos, pero Dios tenía con ellos algo, que habían dejado su amor. Entonces, todos conocemos que el amor de Dios es importante en nuestra vida, pero no tan solo recibir el amor de Dios, porque Dios nos ama. Dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio su vida o dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No tan solo es recibir el amor de Dios, sino transmitir el amor de Dios. Y entonces, Efesios no lograba transmitir, porque, vamos a volver ahí a Efesios 5, fíjense cómo vivían ellos. Por eso el apóstol Pablo les exhortaba y les decía de la siguiente manera. Voy a continuar leyendo en Efesios 5. Dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no os convienen, sino ante el bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. El apóstol Pablo les dice, ser imitadores del Señor. Y ahora les dice, no andar en fornicación, ni inmundicia, ni palabras deshonestas, ni truhanerías, porque no nos conviene. Todos sabemos lo que nos conviene y lo que no nos conviene. A veces estamos faltos de trabajo, hacemos una entrevista y te dicen, te vamos a pagar 1,000 pesos a la quincena. ¿Te conviene o no? No. ¿Por qué no te conviene? No alcanza para nada. Porque no le alcanza. Entonces dice, bueno, este trabajo no me conviene. Entonces el hermano Pablo busca algo que le convenga, tanto en su tiempo libre como en lo que él va a recibir, ¿verdad?, de honorarios por el trabajo que él va a ir a ejercer. Entonces, lo mismo pasa. Cuando uno es joven, te decía tu mamá, es que esa chica no te conviene, o ese muchacho no te conviene porque es drogadicto, y vas a un lugar y agarra la despensa y dice, bueno, este vale 30 y este 15, no, este no me conviene, porque es más caro y este a lo mejor trae más. El género humano sabe distinguir en términos terrenales lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Pero en términos espirituales, muchas veces nos cegamos a ver que lo que estamos haciendo no es conveniente ni para nuestras vidas ni para la iglesia. Entonces el apóstol Pablo les dice, no os conviene a vosotros esto. No se dejen engañar por palabras vanas, que nadie los engañe con los que dicen. Y dice, y no seáis partícipes con ellos, porque sabéis que el Señor no se agrada de todo esto. Entonces, el apóstol Pablo está exhortando a una iglesia que viva en santidad, una iglesia que tenga una pureza, una renovación, no tan solo en su mente, sino en su manera moral de vivir, en su manera de expresarse, que su cambio no simplemente sea físico, sino interno. Y fue algo que a Efesios, a la iglesia en Éfeso, le costó trabajo, y que hoy en día viene a nosotros esta exhortación porque nos cuesta trabajo. Nos cuesta trabajo. Dice, no seáis partícipes. ¿Por qué? Porque te está diciendo serías culpable. Si yo hoy les dijera, hermanos, ¿quién quiere ir conmigo a robar un banco?
¿Quién iría conmigo a robar un banco? Aunque le diga, hermano, quiero ir a matar al vecino. ¿Quién quiere ir conmigo? ¿Por qué no iría conmigo, hermano Juan? ¿Por qué no? Dígame, si yo lo estoy invitando, vamos a ir a robar un banco. Porque no es bueno. Y si me agarran, ¿qué va a pasar? Vamos allá y acompaña a alguien a matar. Cuando llegue la policía, el que ejecuta el acto como el que está ahí, ¿qué son? Culpables. Y si yo voy con el hermano Juan a querer robar un banco y no podemos y viene la policía, ¿qué va a decir? A ver, véngase Juan y Jacob para acá. Son culpables. O sea, el apóstol Pablo les está diciendo, no sean partícipes ni de las palabras deshonestas, ni de las cosas que ellos hacen. ¿Por qué? Porque serán culpables. Cualquiera puede percibir que no va a ir conmigo ni a matar a una persona, ni a robar un banco, ni a hacer cosas. ¿Por qué? Porque pueden ser culpables. La ley los va a castigar en algún momento. Pueden determinar estar en la cárcel o pueden escapar y vivir prófugos. Entonces tienen el razonamiento de que eso es malo y que aunque ustedes no les haya nacido, ¿verdad?, la intención de hacerlo, al ustedes ser partícipes tan solo de escucharlo y no frenar a alguien, se vuelven cómplices. Es lo que les está diciendo el apóstol Pablo, no tan solo a la iglesia de Éfeso, sino a la nuestra y a miles de iglesias, con la palabra de exhortación de no ser partícipes. ¿Por qué? Porque participamos de los pecados de cualquier persona y pensamos que entonces no somos culpables. Dice, no seáis partícipes de las cosas malas, sino reprendedlas. Es como si yo dijera, bueno, qué bueno que no pasa nada. Y no, dice, el Señor de todo eso te dirá, a ver, Jacob, ¿por qué participas de juzgar a tu hermano? ¿Por qué participas de hablar mal de otra persona? ¿Por qué participas de etcétera, etcétera? Las cosas que pasan con tanta naturalidad en una iglesia, como el señalar, criticar, juzgar, el no creer, cosas que aunque nosotros no las vemos o las percibimos de manera física, siempre están en el corazón de la iglesia, porque es el lugar en donde Satanás logra penetrar. Hablábamos el jueves de guardar nuestro corazón, y cuando nosotros no guardamos nuestro corazón, este tipo de cosas entran, y ante nosotros de poder defender la luz o el evangelio de Cristo, defendemos la postura del hombre. ¿Por qué? Porque el amor de Cristo es diferente al amor que nosotros sentimos por el hombre, por tu padre, por tu madre. Es un amor que no comprendemos. Y entonces el Señor dice, yo os he puesto a vosotros como defensa del evangelio. Pero lo que menos defendemos es el evangelio. Defendemos vuestros errores y nos excusamos. Pero Romanos 1 dice así, quiero que todos me acompañen a Romanos 1, en el versículo 20, Romanos 1, hermanos, después del libro de Hechos viene Romanos, y fíjense lo que dice en el capítulo 1, versículo, voy a leer el 20, bueno, voy a leer del 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que Dios se conoce les es manifiesto. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Fíjense lo que dice Romanos. Dice, no hay excusa, porque las cosas invisibles, su eterno poder, su deidad, Dios la hace visible. Pero nosotros, ¿verdad?, en nuestro conocimiento o en el razonamiento, queriéndonos hacer sabios para entender el camino de Dios perfectamente, dice la Biblia que nos hacemos necios. Y decíamos que una persona necia no es exactamente que le falte el conocimiento,
sino que el conocimiento lo aplica ¿en dónde? En su criterio. Vamos a buscar la Biblia, Salmos 14:1 y Proverbios 12:15. Quiero que alguno de hermanos me ayude con Salmos 14 y otro con Proverbios 12. ¿Cuál tiene, manito? Salmo 14:1 y el otro es Proverbios 12:15. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hace obras abominables, no hay quien haga el bien. Amén. ¿Proverbios quién tiene? A ver, manito, por acá adentro. Proverbios 12:15 dice: el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Amén, hermanos. Dice el necio, no hay Dios. Se ha corrompido. Y el hermano leyó: el camino del necio para él es derecho. O sea, está en su opinión. Estamos hablando que el apóstol Pablo luchaba contra la necedad del corazón de muchos creyentes en aquel tiempo, como se lucha hoy en día con muchos de nuestros corazones. Porque usted y yo decimos, no, es que tiene que ser así, es que yo lo siento, es que yo creo, yo veo, pero ¿qué nos dice el Evangelio de nuestra vida? Dice, andad como hijos de luz, porque en otro tiempo ustedes eran tinieblas, ya no en palabras deshonestas, en truanerías, en inmundicia, en fornicación. No nos conviene, no se engañen con palabras vanas y no participen de ellas. ¿Por qué? Porque es fácil para nosotros, muchas veces les decía yo, querer imitar o querer ser parte de una congregación cristiana sin querer cambiar vuestra manera de vivir. Efesios no lograba cambiar su manera de vivir. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que tenían la razón. Les voy a poner un ejemplo muy claro. Todos conocemos lo que Dios quiere con nuestra vida. Todos conocemos lo que es malo. ¿Quién sabe qué es mala la coca para nuestros riñones? ¿Quién la sigue tomando? Ahorita decía el hermano, no hermano, yo por eso tomo Pepsi, porque la coca es mala. Usted tiene el conocimiento de que eso le hace daño, pero ¿qué hace? Usted se pone o no aplica el conocimiento que tiene de eso y entonces su opinión es que eso es bueno. Voy a poner un ejemplo más claro. ¿Alguien ha visto un doctor fumar? Usted va al seguro y lo que más fuman son los doctores, están afuera y ¿creen que los doctores no tienen el conocimiento de que el tabaco es malo? ¿Y por qué lo hacen? Porque su conocimiento no simplemente es conocer, sino es hacer. Conocer la verdad, muchas veces nosotros lo que hacemos es suprimimos la verdad para vivir conforme a nuestra comodidad. Todos los doctores saben, han atendido quizá pacientes, han visto quizá, no sé, talleres que dicen que el tabaco mata, que daña tu salud. Les decía yo, usted va al Oxxo y la cajetilla de cigarros dice ahí, esto causa cáncer y una ratita muerta, un pulmón o un cáncer de seno. ¿Y qué hace la gente? Ahora, todos tienen el conocimiento de que eso hace mal, pero no todos aplican su conocimiento para poder ejecutar lo que Dios les ha dicho. Efesios y usted y yo muchas veces es lo que hacemos. Porque ¿quién no conoce que Dios nos mandó a amarnos? Todos lo conocemos, pero nosotros suprimimos esa verdad para ejecutar nuestra comodidad. Y entonces, en lugar de ejercer una vida nueva y andar como hijos de luz, simplemente andamos, dice la Escritura, en tinieblas. San Juan 3 dice así, San Juan 3, 19, perdón. San Juan 3, 19, el Evangelio según San Juan.
19 dice de la siguiente manera. Aquí está. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Dice, esta es la condenación. Jesucristo dice que Él no vino a condenar al mundo, sino vino a salvarlo. Lo que nos condena es la palabra, el no ejecutar lo que Él dejó plasmado. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres aborrecieron la luz, amaron las tinieblas porque sus obras eran malas. Y todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. El Señor dijo, yo soy la luz de este mundo. Fíjense cómo Efesios de una manera muy específica les dice, ¿verdad?, a la iglesia que están rechazando a Dios, y nos dice a nosotros. Cuando nosotros tenemos, hermanos, situaciones en nuestra vida y debemos venir a los pies de Cristo, ¿verdad?, para que sea revelado, para que sea cambiado, muchas veces estamos obrando de una manera mala, porque les decía yo, el único que puede ayudarnos pues es Dios, y a veces le queremos ocultar a Dios lo que nosotros tenemos, cuando Dios lo conoce todo. Pero ¿qué es lo que pasa cuando nosotros dejamos y probamos y hacemos cosas que no nos conviene? Gálatas 3 dice de la siguiente manera. Gálatas 3, del versículo 1 al 3. ¿Quién lo puede leer? Gálatas 3, 1 al 3. A ver, hermano. Ajá. Gálatas 3, del 1 al 3. La palabra de Dios dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Amén. El apóstol Pablo también exhorta a la iglesia de Galacia y le dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no creer en la verdad? Y termina diciéndole, ¿tan necios sois? ¿Habéis comenzado en el Espíritu, ahora terminaréis en la carne? ¿Por qué? ¿Por qué dice tan necios sois? Porque todos nosotros, dice la Escritura, estábamos en las tinieblas y Dios nos trajo a su luz admirable. Pero comenzando en el Espíritu, es posible que muchos terminemos en la carne. ¿Por qué? Porque nosotros nos hacemos necios en lo que nosotros pensamos. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente hay un camino. ¿Y cuál es el camino? El camino de Dios. Lo que Dios hizo. Y Dios lo que vino a dar es amor. Y el amor sobrepasa todo entendimiento. Es amar al que te aborrece, al que te maldice, al que te odia, al que te quiere. Por eso Efesios 6 también dice, honra a tu padre y a tu madre, aunque sean malos, aunque sean buenos, hónralos, porque el amor cubrirá multitud de pecados y el perfecto amor echa fuera el temor. Cuando no hay amor en nuestra vida, quiere decir que no está Dios en nuestra vida y que no estamos andando entonces en luz. Colosenses dice así, si habéis resucitado con Cristo, ¿qué hay que buscar? Buscar las cosas de arriba donde está Cristo, no las terrenales. ¿Qué dice la Escritura? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Cuando usted busca primero todas las cosas terrenales, automáticamente estamos viviendo como necios. Porque el Señor dice, busca primeramente el reino de Dios, su justicia, y todo lo demás va a ser añadido.
Entonces, muchas veces, aunque estamos en la iglesia, no logramos entender que estamos viviendo neciamente o en nuestra necedad. Hay una parte en la escritura donde dice que había un hombre que tenía muchos bienes. ¿Y qué dijo? Se acostó en su cama y dijo: mañana voy a hacer un granero más grande para guardar mi grano, para esto, para el otro. Y el Señor le dice: necio, ¿no sabes que esta noche vienen por tu alma? Y todo lo que has provisto, ¿de quién será? La necesidad es algo que todos tenemos en nuestra vida terrenal. Te dicen: es que es así. Tú dices: no, es que no es así. Pero lo peligroso es cuando pasa en nuestra vida espiritual. Cuando Dios te dice: ya no quiero que seas así. Tú dices: pero ¿por qué no, Dios? Si tú sabes que te amo, pero me cuesta trabajo, pero yo... Cuando nosotros nos hacemos sabios en nuestra propia opinión, dice la escritura que somos necios. Porque dice el necio: no hay Dios. O sea, le está diciendo a la iglesia de Éfeso: ustedes viven como si Dios no los estuviera viendo. Nosotros hablamos como si Dios no nos estuviera escuchando. Nosotros juzgamos como si Dios no se percibiera de todo lo que hacemos. Eso es vivir neciamente. ¿Por qué? Porque cuando Efesios dice imiten a Dios, lo hace en términos de hijo a padre. Habitualmente un hijo va a imitar lo que su padre hace cuando es pequeño. Pues decía yo, si yo salía, corría, Samuel corría. Inclusive ayer fuimos a orar por un niño, se llama Ángel, el que vino la semana pasada. Un niño muy atento. Y estábamos cantando las alabanzas y se me quedaba viendo, y entonces empecé a jugar con él. Y movía yo la cabeza, yo me veía y movía la cabeza. Y aplaudía yo y me veía y yo le aplaudía. Y todo lo que yo hacía en la alabanza, él trataba de hacerlo. Trataba de imitar como un niño. Alguien que desconoce a lo mejor lo que estaba viviendo, pero quería participar de ello. Y entonces, ¿qué hacía? Imitaba lo que yo hacía, y como yo cantaba y movía la cabeza, él cantaba y aplaudía. Y luego hacía yo como que tocaba la batería y él tocaba la batería. Entonces, la exhortación de Pablo a la iglesia de Éfeso dice que nosotros como hijos tenemos que imitar los pasos de nuestro Padre de una manera exacta. Usted va a decir: hermano, pero yo no soy Dios. No estoy diciendo, ¿verdad?, que va a convertir el agua en vino. Estoy diciendo la esencia de lo que era Dios: el amar, aun sin que la gente se lo merezca; el perdonar, aunque la gente sea lo peor; el soportar, porque eso es lo que a nosotros nos hace diferentes, nos hace luz, nos hace apartarnos de las tinieblas. En las tinieblas, hermanos, no se ve, no se percibe nada, porque todo es oscuridad. Cuando usted no percibe cómo vive y todo, es porque está en tinieblas. Pero cuando usted viene a la luz del Señor, toda la tiniebla se va a disipar. Siempre les he puesto el ejemplo: cuando usted prende un foco en la oscuridad, ¿qué pasa? ¿Dónde están las tinieblas? Usted las busca y la apaga. Donde hay luz no puede haber tinieblas. ¿Y qué pasa si usted camina cuando no hay luz? ¿Alguien ha caminado en su casa cuando no hay luz? ¿Quién no se ha pegado en el dedo chiquito aquí con el refri o con el mueble? ¿A quién no le ha pasado eso? Se tropieza y va así. Su camino es más difícil. Quiere ir palpando para ver a dónde va, llega, tiene que prender a lo mejor la lamparita de su celular. Pero cuando hay luz, usted camina confiado, porque sabe por dónde va caminando. Prácticamente es lo que dice el Señor. Y el Salmo lo dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Lo que nos va a hacer, hermanos, caminar de una manera correcta delante del Señor es si dejamos que la luz del Señor viva en nosotros. Pero la
necedad de muchos de nosotros sobrepasa todo. El conocimiento que tenemos de Dios no logramos aplicarlo en nuestra vida. Porque yo sé lo que Dios ya no quiere que haga, pero ¿saben qué? Yo sí quiero seguir haciéndolo. Yo sé lo que Dios dice que no puede estar en mi vida y yo lo quiero seguir teniendo. Y entonces dice, yo te saqué de la luz a las tinieblas, pero tú, la condenación es esta, que amas más las tinieblas que la luz. Porque cuando viene la luz del Evangelio y te empieza a hablar y te exhorta y te dice, eso no, eso sí, entonces ¿qué hace uno? Se vuelve a ir. ¿Por qué? Porque los hombres vieron que sus obras eran malas y dijeron, no, pues mejor vámonos para atrás. ¿Qué pasa cuando alguien de nosotros, a través de la Escritura, no digo que a través de una prédica, a través de la Escritura nos damos cuenta que en nuestra vida a Dios no le está agradando? No hay excusa, lo leímos en Romanos. Que nosotros nos inventemos excusas conforme a la Biblia es diferente. Yo he oído muchas veces que el género humano, como desconoce tanto lo que Dios quiere de su vida, dice, Dios conoce mi corazón. Y eso es una frase que te dice, no te metas en mi vida, porque Dios conoce el corazón y tú no eres Dios y Dios sabe que yo estoy bien. Y quiero decirle a todos los que expresan esa palabra que están mal. Como Dios conoce su corazón, por eso te está exhortando. Gloria a Dios. Entonces todo el género humano se excusa en versículos bíblicos. ¿Por qué? Porque la luz del Evangelio a veces no ha resplandecido en nuestro corazón. Cuando nosotros tenemos la luz del Señor en nuestro corazón, vemos lo que a Dios no le agrada. Y esa es tu lucha, donde tú tienes que reprender, como dice Efesios, esas obras que a Dios no le agradan. Dice, no vivís en ellas como en otro tiempo. Erais. Dios te está diciendo, tú ya no eres así. Tú eres criatura nueva. Porque si antes eras borracho, tú dices, no hombre, yo soy bien borracho. No, yo era. Hay una parte en la Biblia cuando dice, Él es, a Él se parece, y Él le contesta, yo soy. ¿Han leído esa parte del Evangelio cuando hace Dios una sanidad que decían, Él es, a Él se parece? Decían, no, yo soy. Yo era esa persona. O como el ciego que fue curado, que lo veían saltando y glorificando a Dios, y decían, oye, este es el ciego que estaba afuera. Él es. Amén, aleluya. Nadie que recibió la sanidad se presentó y decía, hola, soy el leproso. No, ya se presentaban como lo que ellos eran. Hola, soy ciego. No, porque él era ciego, ahora veía. El otro era leproso, ahora estaba limpio. El otro era mudo, ahora hablaba. Amén, amén. ¿Por qué la iglesia se sigue presentando en la misma iglesia como lo que era antes? El mentiroso, el iracundo, el chismoso, la condición en la cual te encontrabas, que Dios dijo, es que ya no eras así. Hay una parte en Gálatas donde dice, porque ustedes en otro tiempo eran esto, mas ahora ya no lo son. Lo que Dios quiere que entendamos es que ya no somos la persona de hace tiempo, sino que ahora somos, como decía el hermano, y la Biblia lo dice, somos nueva criatura en Cristo. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Si nosotros recibimos la luz del Evangelio, dice, todas son hechas nuevas. ¿Por qué seguimos siendo como allá afuera? Se supone que somos nuevas personas. Somos como lo que venden a veces en Mercado Libre, reacondicionadas. Cosas reacondicionadas que aunque son o vienen en su empaque nuevo, no son nuevos. Son cosas reparadas. Entonces tú la ves así en internet y dices, oye, qué barato está el iPhone, no sé en qué número vaya, en el 17, no sé, 11, 15, en el número que vayan. Y tú lo ves en un precio de 30,000 y luego ves el otro en 8 y dices, oye, pero ahí dice reacondicionado. Una vez le compré uno así a mi esposa, creo, cuando recién nos casamos. Hace casi 10 años, un iPhonecito así. Y cuando me llegó en un empaque, miren, como nuevo. Pero yo nunca vi que era reacondicionado, nunca lo leí. Entonces le funcionó, pero lo cargaba mi esposa y la pila se le iba, se calentaba, etcétera, 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 etcétera. No funcionaba de la misma manera como uno nuevo.
aunque parecía nuevo a vista, ya tenía partes de otros teléfonos y era algo reparado, que también funcionaba, pero no tenía la garantía del nuevo. Bueno, en el Evangelio es exactamente lo mismo. Cuando nosotros creemos que somos una nueva criatura, tenemos una garantía con Cristo, porque ya no somos más las personas de antes. Estamos luchando con eso, pero no somos lo de antes. Por eso Dios dice, andad como hijos de luz, como hijos míos. ¿Cómo andaría un hijo de Dios? Pues como Dios anduvo. Porque el Señor nos da una herencia, o nos dejó una herencia. Vamos a suponer, si yo le dejo una herencia a Samuel, ¿cómo Samuel podría reclamar esa herencia? Por sus documentos. Por sus documentos. Algo que avale que Él es mi hijo. Y lo que avala que nosotros somos hijos de Dios es su espíritu. Porque Él vendrá por su espíritu. Pero nadie dirá, Samuel sí, se parece a su papá por las orejas. Si es hijo de él, dale, dásela. Nadie, conforme a la ley, le va a dar a mi hijo lo que yo le dejé porque tiene las orejas como yo. O va a decir, yo lo vi 4 veces que andaba con él, sí es su hijo. No es cierto, hermano. Aunque la gente vea y diga, no, sí, yo lo vi que andaba con él, él va a decir, a ver, algo que avale, que diga que tú eres Beristain para que puedas heredar lo que tu padre te dejó. ¿Por qué creen que Dios exhorta a andar en luz? Vivir como yo anduve, ser imitadores a mí, ser santo como yo soy santo. ¿Por qué? Porque nos ha dado una bendición, una herencia, que en algún momento nosotros vamos a venir y vamos a decir, oigan, yo soy hijo de Dios. Y te van a decir, sí, ¿y por qué eres hijo de Dios? Lo que importa, no del espíritu, el hermano va a decir así. Pero si muchos decimos, yo soy portador de Dios porque yo eché fuera demonios. Hay una cita que dice eso. No, porque yo hablé lenguas, porque yo sané enfermos. Dice que van a decir, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Lo que nos hace poder llamar Padre al Señor, dice la Escritura, que son aquellos que son engendrados ya no de voluntad de carne, ni de sangre, ni de varón, sino de Dios. A todos los que creen, ¿verdad?, en lo que Dios está haciendo en sus vidas o en nuestras vidas, hermano. Y eso nos va a hacer, como decía el hermano Pablo, portadores del Espíritu del Señor. Cuando el Señor venga en el rapto, lo que va a llevar es de su Espíritu. Los que estemos llenos del Espíritu, pues nos iremos con el Señor, pero los que no, los que andemos neciamente andando, nos quedaremos, porque no hemos dejado que la luz del Espíritu del Señor o de su Evangelio fluya o sobrepase sobre nuestras expectativas, sobre lo que nosotros queremos. Es como si frenáramos al Señor y decir, espérame, Señor, sí, tú quieres esto, pero yo quiero esto. Por eso dice la Escritura, para el que cree en mí, como dice la Escritura, en su interior correrán los ríos de agua viva. Ser imitadores del Señor, hermanos, significa ser como Él en toda su esencia. Mi hijo le gusta el fútbol y él quiere jugar como Lionel Messi, y luego me habla como argentino, según él. Me dice, papá, no sé qué, y empieza a imitar el acento del argentino. Y luego jugamos fútbol y hace gambeta y dice, mira papá, como Messi. Él imita a alguien que le agrada, alguien que juega y quisiera jugar como él. Y luego lo entrevisto y él, según es Messi, el campeón del mundo. ¿Cuántos de nosotros pudiéramos imitar al Señor? Y no estoy diciendo que mañana o el próximo domingo alguien venga con sandalias y a lo mejor una túnica y decir, hermano, estoy imitando a Dios. No. Porque hay gente que lo hace de una manera literal. Dice, como Cristo hizo esto, yo también voy a hacer esto. Cristo tiró las mesas de los que cambiaban, entonces yo voy a tirar las palomitas que vende la hermana porque la casa es... Hay gente que lo ve de una manera tan superficial
que simplemente su razonamiento es tan corto que llega a eso. Que como Cristo hizo eso, Él lo tiene que hacer, pero se olvidan de la esencia de lo que movía a Cristo. Y era el amor. Y no tan solo el amor por las personas. Había un amor que sobrepasaba todo y era el amor hacia su Padre. Él amaba las cosas de Dios, hermanos, como Dios nos pide hoy que las amemos. Desde el servicio que hoy venimos a hacerle al Señor, que lo hagamos con amor, porque es para Dios. Pero desde que venimos de la casa peleados con la hermana, con el hijo, con el todo, corazo, vamos a llegar tarde, ahorita el hermano me va a regañar, ya venimos malhumorados. Desde que estamos aquí ya no lo hacemos con amor, ya no lo hacemos creyendo que hoy le vamos a dar al Señor lo mejor o lo que Él se merece. Ayer que fuimos a orar, fuimos a un lugar por Puentejula adelante, y son personas, hermanos, que viven de manera humilde porque es como un pueblo, pero nos atendieron. Pregunta del hermano Pablo y de la hermana Lili. Sacaron tamales, sacaron moles, sacaron arroz, sacaron coca, sacaron... ¿Qué quiero decir con esto? Que ellos trataron de darnos lo mejor que ellos tenían. ¿Qué tratamos de darle nosotros a Dios cada día? Cada que usted abre esa puerta, ¿viene a darle a Dios lo mejor? ¿O venimos a darle a lo mejor? Señor, ya no soporto a Pablo, Padre. Que Jacob siempre me dice a mí, me pone de ejemplo. Y cuando nosotros no venimos a darle la esencia y lo mejor que nosotros tenemos aquí es esto, hermanos, vuestro corazón. Por eso les dice, aprovechar el tiempo y no anden como necios, sino como sabios. La Biblia dice que el hombre sabio, ¿qué hace? El hombre sabio calla. El Señor dice que Él fue llevado como oveja al matadero y nunca abrió su boca. Nunca dijo, oigan, ¿por qué me están matando si yo voy a morir por ustedes? No, dice que Él fue en silencio. Y cuando abrió su boca fue para decirle, Padre, perdóname. No es como el creyente de hoy que dice, no hombre, yo tanto que oro por el hermano y mira, no hombre, pues allá ahora sí hay que a ver quién ora por él. No, miren, fue sabio, fue manso, fue humilde, fue prudente, cosas por las cuales muchas iglesias y muchos cristianos tenemos la ausencia. No hay ni la mansedumbre, ni la humildad, ni la paciencia, ni la sabiduría. ¿Y cuál es el principio de la sabiduría? El temor al Señor es el principio de la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia, dice el proverbio. El temor a Dios, el hacer las cosas con un temor reverente al Señor. Estamos hablando de una autoridad que nosotros sintamos que es nuestra autoridad. Por eso decía la palabra del Señor hace 3 domingos que predicamos: me llaman Señor y no hacen mi voluntad, me llaman Padre y no me obedecen. Si yo fuera su Señor, si yo fuera su Rey, si yo fuera su Padre, harían lo que yo os pido. Pero como no lo hacen, no pueden ustedes decirme eso, porque antes de hacerlo lo que hacen es robarme. Y le decían, Señor, ¿en qué te hemos robado? En las ofrendas, en los diezmos, en todo eso me roban. En lo que me tienen realmente que dar, no me lo dan. ¿Qué tendríamos que darle hoy al Señor? Si vaciáramos todos nuestros bolsillos, no se agradaría a Dios de eso. Si nos quedáramos aquí hasta las 12 de la noche, a lo mejor tampoco se agradaría de eso. Dios no se agrada en los holocaustos. ¿Se agrada más en qué? En obediencia, dice Samuel. Es ahí donde Dios se agrada de nosotros. Por eso dice aprovechar el tiempo. Nos está diciendo el apóstol Pablo, hay un recurso que no es renovable, y eso es el tiempo. Y el tiempo, hermanos, se acaba.
Usted no percibe cada mañana que se levanta y enjuaga su rostro en el espejo. Usted se sigue viendo quizá igual porque todos los días se ve. Pero los años van pasando, su pelo se va cubriendo de canas, se le va cayendo el cabello, su rostro empieza a tener arrugas. El tiempo pasa. Y el Señor dice, aprovechen el tiempo. Y no estoy hablando solamente del tiempo, hermanos, en las cosas de Dios, sino con las personas que deberíamos de amar. A veces perdemos mucho tiempo en nuestro trabajo y cuando queremos recuperar nuestro tiempo con nuestra familia, el tiempo ya no está. Perdemos mucho tiempo en nuestro trabajo y cuando queremos recuperarlo con nuestra salud ya no está. Por eso dice, ustedes que saben que son hijos del día, que la noche está avanzada y cercano el día, anden como hijos de luz, aprovechando el tiempo diligentemente, como sabios. Sabemos que nada de lo que tenemos aquí, hermanos, nos pertenece, ni nos llevaremos. Y dice la Biblia que la vida del hombre es como la flor que se marchita. Hoy estamos aquí, mañana no sabemos si estaremos. Entonces, ¿de qué manera está aprovechando el tiempo? ¿Para llenarlo su corazón de malos pensamientos? Imagínense cuánto tiempo han desperdiciado enojado con la persona que tiene al lado. ¿Cuánto tiempo ha desperdiciado enojada con la iglesia? Con el hermano que se fue, con el que habló mal de usted. ¿Saben que todo ese tiempo desperdiciado aquí en su mente y en su corazón, Dios lo hubiera aprovechado para hacer grandes cosas? Por eso le dice, aprovechen diligentemente, dejen de estar de necios. Y como sabios, aprovechen cada segundo que tienen o tenemos de nuestra vida para andar como yo. ¿Cuántas veces creen que el Señor se quedó sentado en un lugar llorando? No, en ese lugar no me quiere. Hablaron de mí. Es que ahí ya no voy a ir porque Pedro me dijo que yo era esto. Y porque Juan no hizo lo que yo quería. Y porque prediqué fuerte y todos se fueron. Señor, jamás. Porque esa es la esencia de lo que era Dios. Dios no ponía la mirada en las cosas terrenales o en la criatura, sino en el Creador. Usted y yo nos hubiéramos quedado a llorar muchos desde que nos negaron. Hubiera dicho yo, es que me negó y yo que voy a morir por él y me niega, ya no. Otros desde que lo traicionaron. Otros desde que lo vendieron. ¿Por qué es lo que usted hace para frenar el ministerio que Dios le ha puesto? Otros se hubieran desertado cuando se empezaron a ir porque el Señor hablaba muy fuerte. Como a veces pasa, se va alguien de la iglesia y ¿qué es lo primero que hace? No, es que estamos mal, la iglesia se va a ir, todos al infierno, nos vamos a ir. Es que ahí porque no creyeron y ya se quiere ir usted, aquí abrir la reja y salir corriendo también. Y el Señor le decía, Pedro, ¿quieres ir también tú con ellos? Es que Pedro decía, Señor, éramos la mayor iglesia de toda Jerusalén, Señor. Y nada más empezaste a hablar y la gente se fue. Pero el Señor estaba puesto para defender el Evangelio, para andar como hijo de luz. ¿Y por qué se fueron? Porque lo que Dios decía de sus labios incomodaba a la gente creyente, o los que se decían ser creyentes. Por eso el Señor les decía, ustedes dicen que son hijos de Abraham. Dios le puede levantar a Abraham hijos hasta de estas piedras. Si fueres hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Mas vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, porque él es mentiroso desde el principio. Y entonces la gente que hacía se molestaba y se iba. Como muchos de nosotros se molestan si alguien nos exhorta. ¿Y qué es lo que hacen? ¿Te enojaste? No, hermano, estoy enojado. Y el ceño fruncido, así, aplaudiendo, queriendo irse, porque no sabemos recibir una exhortación de Dios. Porque ¿saben qué pasa? Nos pasa exactamente lo que aquella gente vivió.
no veían que Dios los quería exhortar. Veían a José, el hijo del carpintero, que quién era él para decirles algo que estaba pasando. Y si yo, el hermano Pablo, hoy exhorto a alguien, lo primero que va a decir, ¿y quién es Pablo si su hijo es el que, su niña corre y viene de allá, y la hermana Citlali la otra vez se enojó, y él que nos dice que, porque es lo que ven? Porque nuestro corazón necio, en lugar de aplicar el conocimiento que Dios externa a todos nosotros, lo que hace es que reprime o suprime, la verdad, y dice, no, así, Dios me ama como soy. Dios no hace acepción de personas y no me va a dejar fuera, porque yo soy su hijo. Y sí, hermanos, en esencia todo lo que dicen es verdad, pero para poder nosotros llegar a ser partícipes de esos versículos que citan, hay muchas cosas por detrás que nosotros hemos dejado de hacer, y que hemos dejado de creer, y que hemos dejado de obedecer. Y la omisión también es un pecado. Cuando nosotros omitimos algo que Dios nos dice, hay pecados de omisión que muchas veces nosotros ni siquiera estamos por enterados. Por eso la Biblia dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, también le cuenta como pecado. Va a estar formado en la misma fila que el adúltero, el fornicario, que el mentiroso, ahí va a estar. Y tú vas a decir, ¿pero por qué? Porque te dije esto y no lo hiciste. Eso también es desobediencia. Mi hijo me desobedece cuando yo le doy una instrucción y digo, Samuel, cuando yo regrese quiero todo tu cuarto levantado. Y regreso, ¿y qué hizo Samuel? No lo levantó. Yo le di una orden que él no cumplió. Pero también cuando digo, Samuel, ven, y él no viene, es una desobediencia, porque no está atendiendo a la voz de un servidor como su padre. Le digo, Samuel, hace esto, y él piensa o cree que no debe de hacerlo. Entonces, exactamente es lo mismo en la palabra del Señor. Por eso Efesios les dice, anden como hijos de luz, aprovechen el tiempo. ¿Cuánto tiempo desperdicia usted en cosas vanas? Yo les dije que una vez abrí mi teléfono borrando almacenamiento y vi todo el tiempo de mi vida que he utilizado en el WhatsApp. Y saben que aunque uno no lo percibe, es demasiado tiempo que desperdiciamos por cosas laborales, por cosas eclesiásticas, por lo que usted quiera. Pero yo dije, si el tiempo que llevo yo usando el WhatsApp lo dedicara solamente para adorarle, a lo mejor, o leer la palabra del Señor, ¿saben lo que eso hubiera traído para mi vida? Y a veces ese tipo de cosas no logramos nosotros percibirlas. Entonces, Efesios 5 nos dice así: mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo, por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de nuestro Dios. No seamos insensatos, tenemos que ser entendidos. Dice que para el hombre natural las cosas de Dios son locuras, porque las quiere razonar de manera natural, pero el que las discierne de una manera espiritual, para él son vida. Cuando nosotros queremos razonar lo que pasa, hay cosas que no entenderemos hasta que estemos delante de la presencia de Dios. Lo que nos corresponde a nosotros es obedecer, hermanos. Pero a veces decimos una palabra que traemos siempre, decimos no quiero. ¿Y qué es no quiero? Es una expresión que se usa para rechazar a alguien o algo. Tú le puedes decir, hermano, ¿quiere café? No quiero. ¿Quiere coca? No quiero, no quiero. Y a menudo nosotros esa expresión, aunque no la decimos de nuestros labios, pareciera que la tenemos grabada en nuestro corazón. Y le decimos a Dios, no quiero. Señor, yo no quiero predicar. Señor, yo no quiero ser vaso. Señor, yo no quiero ver. Yo no quiero ir. Yo no quiero. Y aunque no la digamos, estamos rechazando algo o alguien que Dios ha puesto aquí. Inclusive un hermano, que a lo mejor sea el hermano
que hace muchas cosas que a lo mejor le desagradan. Y desde que usted rechaza a esa persona, está diciendo al Señor: Señor, yo no quiero. ¿Qué no quieres? Vivir en tu amor. Porque ¿saben a cuánto rechazó el Señor? A ninguno. Dice: el que a mí viene, yo no le echo fuera. ¿Por qué nosotros como iglesia le echamos fuera a las personas de nuestras vidas, de nuestro corazón, de nuestro círculo? Por su manera de comportarse. La mujer adúltera estaba tirada y le dijo: el Señor, ¿dónde están los que te juzgan? Ven, levántate, yo no te juzgo. Inclusive la mujer que le clamaba al Señor decía: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Y la gente la reprendía y la callaba. Y le decía: Señor, ten misericordia de mí. Y el Señor se voltea y le dice: no es bueno que le dé pan de los hijos a los perrillos. Y la mujer le dice: sí, Señor, pero unos perrillos tienen que comer de la migaja que caen de la mesa. Y el Señor le dijo: grande es tu fe, mujer, hágase como tú quieres. ¿A quién rechazó el Señor? ¿A quién creen que pueda rechazar hoy con la cara que traiga, con el pecado que haya cometido, con las cosas que trae cargando? Lo rechaza el creyente, lo rechaza el hombre que está viviendo en el pasado o en las tinieblas, que habla en inmundicia, que anda en tronerías, que anda en necedades. Él es el que te rechaza. Él es el que muchas veces es el impedimento para que tú crezcas en el camino del Señor. Porque la Biblia dice que todos somos necios. No hay bueno ni aún uno. Porque en cuanto todos pecados, todos estamos destituidos de la gloria del Señor. No hay bueno ni tan solo uno. Por eso el Señor nos manda a nosotros a ser entendidos. Y dice: por eso no llames a tu hermano necio o fatuo. No lo llames así, sino hazlo entender. Pero usted viene y dice: no, es que qué necio eres, ya no voy a hablar contigo. No estás diciendo falto de conocimiento, que suprimes la verdad para vivir como se te da la gana. Eso lo estás diciendo. Le estás diciendo: vive como tú quieras. No. La palabra de Dios es útil para enseñar, corregir, redarguir, instruir en justicia, a fin de que el hombre sea bueno, preparado, dice, entero, para toda buena obra en el Señor. Así es la palabra del Señor. El Señor sabía hablarle a las personas, a las prostitutas, a los leprosos, a los ciegos, inclusive a los fariseos religiosos. Él sabía de qué manera llevarles el evangelio, la buena noticia de verdad. Los que no sabían recibirla muchas veces eran las personas, y más las que ya decían que eran personas creyentes del Dios que hoy nosotros decimos. Es mucho más fácil hacerle entender a personas de allá afuera que tratar de corregir a personas de aquí adentro. ¿Saben por qué? Porque la mayoría de los que ya están en una iglesia piensan o pensamos que ya estamos bien, y pensamos que toda la prédica es para el hermano que se fue, pensamos que la prédica es para el que es chismoso, pensamos que la prédica es para que sí, el que se duerme, porque yo no me duermo. Es más fácil que la gente de allá afuera reciba, hermanos, la palabra del Señor, así sea muy corta o sea muy extensa. ¿Saben por qué? Porque Él no está viendo a las personas, Él está viendo la necesidad que Él tiene. Y cuando usted y yo llevamos tiempo en una iglesia, lo que vemos es al ser humano, lo que vemos es al hombre, y eso nos impide andar como hijos de luz, recibir a Dios en todo momento. Decía la hermana Ana en su testimonio: cada que llega esa fecha yo recuerdo dónde estaba, yo recuerdo lo que era. Si nosotros olvidáramos todo lo que pasa el año y recordáramos el por qué estamos aquí todos los días, fuera diferente. Toda mi familia que se ha ido estuviera aquí. Estuviera aquí Raimundo, Jennifer, Vicky Lucy, el hermano César, Benjamín, Josué. Estuvieran aquí, hermanos, mucha familia mía. Estuvieran muchos hermanos que se fueron. Si recordáramos qué fue lo que nos unió, cómo llorábamos. Y si llegáramos a ese momento como logró tenerlo la hermana Ana con su vida, hermanos, hoy fuera el mejor culto para todos nosotros. Porque la primera vez que yo vi el poder de Dios, quería que todos se enteraran de lo que Dios había hecho en mi familia. Y me decían loco en el tecnológico y no me importaba. Si se burlaban de mí, no me importaba si se burlaban de mí. Me decían
los hermanos Mercury, porque decíamos lo que iba a pasar, se burlaban de mí los hermanos Raimundo, porque decíamos hoy va a temblar. Dios nos dijo a través de un hermano que hoy iba a temblar fuerte. Y decían, están locos, ¿cómo Dios les puede hablar? ¿En serio? Sí, Mercury, unos que salían de nada Ramones, que hacían malabares, los Mercury, así nos cantaban cuando llegábamos. Y ese día nos dijo el Señor una oración, nos dijo, mañana va a temblar en cierto momento, no me acuerdo si dijo la hora, les mentiría, pero dijo, mañana temblará. Y nosotros fuimos a la escuela y le decíamos a todos, hoy va a temblar. Sí, todos los días tiembla, nos decían. No, pero hoy va a haber un temblor, porque Dios nos dijo, sí, Dios. ¿Y qué creen? Que el hermano Raimundo y yo no entramos a una clase y dijimos, no vamos a entrar porque va a temblar. Y nos fuimos al mercadito de enfrente, ¿cómo se llama el mercado? Polvorín. Íbamos a comprar peces. Caminando a comprar peces, saltándonos esa clase, hermanos, empieza a temblar. Tembló fuerte. Las últimas veces que ha temblado fuerte aquí en Veracruz, y el polvorín que se está cayendo, más miedo nos vio a nosotros. Nos salimos y regresamos a la escuela y le dijimos, antes de que nosotros dijéramos algo, ¿y qué va a pasar mañana? Me decían. Y ahora la gente nos preguntaba como si fuéramos adivinos, unos realmente creyendo y otros burlándose de nosotros. Pero saben que mucha gente o muchos compañeros de nosotros se acercaban y nos decían, oye, ¿sabes qué? Mi abuelita me invitaba a la iglesia. Siempre me acuerdo de él porque se llamaba Ángel y él murió. Cuando estábamos ahí me decía, Yair, Raimundo, ayúdenme. Yo tengo un problema, yo no sé alabanza, sé con mi abuelita y le hablamos de Dios. Lo invitamos muchas veces. Pero ¿saben qué? Nunca pudo venir a la iglesia. Y un domingo, ¿verdad? En la tarde, él tuvo un accidente, llegamos el lunes y nos habían dicho que él había muerto. ¿Por qué les comparto esto? Porque aunque a lo mejor no vino aquí, Dios logró hacer algo en su vida. Él se acercó a preguntarnos y a pedirnos ayuda. No, pues nosotros vamos a orar por ti, le dijimos. Él iba en una camioneta de batea, la camioneta se volteó y la camioneta le cayó encima de su cabeza y así fue como él murió. No tuvo otra oportunidad quizá. Por eso el Señor dice, aprovechen el tiempo de una manera buena. ¿Qué creen que ganarían si sigue usted enojado con el hermano que hizo algo? No aprovecha nada. Se va a enfermar. Hay personas que a veces están enojadas contigo y tú ni sabes. Y tú vienes y la persona está así, enojado contigo y tu hermano, así ya te bendiga, ¿por qué te hice? No es que tú la otra vez me hiciste esto, que pues mi cuenta me di, hermana, una disculpa. ¿Por qué? Porque hay personas que así somos, hay personas que no, hay personas que todo lo guardan aquí. A lo mejor quizás más las hermanas que son mujeres, son más propensas a siempre a guardar cosas en su corazón y a tenerlo ahí. Entonces Dios dice, no aprovechen el tiempo en esas cosas. Aprovechenlo en cosas buenas que edifiquen la vida. Que nos puedan decir, nosotros andamos en luz. Dice, la luz manifiesta todo, hermano. Les decía yo la predica del jueves, es como si fuera una radiografía nuestra. Y cuando la ponemos hacia la luz, ¿qué hace el Señor? Ahí ve lo que hay en nuestro corazón. Y por eso nos dice, limpia tu corazón. Porque ahí hay una cosita que estorba, por muy pequeña que sea. Si se le tapa a usted una arteria en el corazón, tiene un bloqueo. Y ese bloqueo le va a promover, o le va a, provocar, arritmia cardíaca, fue lo que me pasó a mí. Yo como mi hijo me creía Lionel Messi, no en aquel tiempo me creía otro futbolista. Jugaba yo en segunda división. ¿Y qué pasó? Sin yo percatarme de eso, como nos hacían pruebas médicas, un día me dijeron, tú tienes un problema en el corazón. Y yo, ¿cómo? Yo y otro compañero más. Nos dijeron, ustedes tienen un bloqueo en su corazón. ¿Qué quiere decir eso? Que una arteria de su corazón está tapada. Entonces sí seguirán jugando, pero van a entrenar al 30% y el demás equipo al 100%. Y nos pusieron unos chupones en todo nuestro cuerpo que se llama la prueba del Holter, que monitorea tu corazón a 24 horas.
Pues yo siempre veía que mi corazón latía, pues yo dije, no tengo nada, pero ¿qué pasa? Había algo que por muy pequeño que era, estaba afectando mi vida. Y yo decía, no, pues yo puedo jugar, me siento bien, respiro, corro. Me decían, sí, pero eso que tú tienes, en algún momento lo que puede hacer es que en un partido te mueras y te dé un infarto y no hay otro tiempo más para ti. Y yo decía, pero como joven me entristecí, me aburrí de que siempre me tenían separado del equipo, y entonces decidí, no yo, sino Dios, quitarme de ese sueño que tenía para hoy poder estar tomando este micrófono y tener un corazón sano, un corazón que no haya nada que me estorbe mi calidad de vida. Estoy hablando de un corazón en mi espíritu, algo que me haga creer, no nada más a mí, sino a usted, que Dios tiene algo especial para todos los que estamos aquí. Así que hoy límpiese de todo estorbo, que aunque sea muy pequeño, que usted piense que no le afecta, sí te afecta, sí te puede provocar algún día algo. Una enfermedad en el corazón te provoca un desmayo, te provoca mareo, te provoca, aunque tú no lo percibes, eso está ahí. Por muy pequeño que esté algo en tu corazón, hoy es tiempo de que lo limpies. Y que andes, como dice la Escritura, como una persona sabia, como una persona prudente, aprovechando el tiempo. Les decía yo la prédica del honra a tu padre y a tu madre. ¿Quién es su mamá? Aproveche el tiempo. Vaya y véalo, den un abrazo, hay una llamada, mamá te amo. Porque cuando ya no esté, ¿qué es lo primero que hace uno? ¿Cómo no estuviera aquí mi mamá para decirle cómo la amo? Y cuando estaba, hay personas, hermanos, que decían, si yo tuviera a mi mamá, porque están viviendo lo que tú viviste en algún tiempo, es que aprovecha. Entonces, no, así ya la fui a ver ayer, antier, mañana, pasado. Por eso dice el Señor, aprovecha el tiempo no tan solo en las cosas de Dios, sino que Dios te ha mandado a ser amado. Así que si hoy tenemos la oportunidad de amar a todos los que estamos aquí, háganlo sin excepción. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos para continuar con el servicio. Señor y Padre bendito, en esta hora te damos gracias porque nos has permitido abrir tu palabra y aprender un poco más de ti, de lo que tú quieres.